Buenas tardes. La Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales, la Cátedra Enrique Macaya Lama de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones le dan la más cordial bienvenida a la conferencia 29 de octubre de 1821 y el proceso independentista costarricense por el historiador Vladimir de la Cruz. Esta es la octava conferencia del ciclo Camino a la celebración del Bicentenario de Centroamérica. Agradecemos al conferencista, doctor Vladimir de la Cruz, y a la máster Carolina Mora, gestores de este proyecto, y al señor Hugo Picado e Iliana Aguilar del IFET. Y un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan esta tarde. También los invitamos a escuchar las conferencias anteriores de este ciclo disponibles en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y en el canal de YouTube del Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias. Buenas tardes. La Cátedra Enrique Macaya Lama les da la bienvenida a la octava conferencia del ciclo Camino al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Le agradecemos, como siempre, a la Biblioteca Nacional y a su directora Laura Rodríguez por el espacio que nos ha reservado desde marzo de este año. Desde hace ya 2 conferencias atrás se nos unió el Instituto de Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y su director Hugo Picado León, a quien le agradecemos esta alianza. Hoy nos presentará al conferencista y esperamos que disfruten esta nueva conferencia a cargo de don Vladimir de la Cruz, uno de los gestores de este proyecto Camino al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Muchas gracias. Buenas tardes, doña Laura, doña Carolina, don Vladimir. Saludos cordiales a todas y a todos los que nos dan el honor de seguirnos en esta serie de conferencias. Me corresponde el privilegio de presentarles al expositor de hoy, que va a disertar sobre la importancia de la fecha que hoy estamos celebrando para la historia de Costa Rica. Se trata de mi profesor y sobre todo mi querido amigo Vladimir de la Cruz de Lemos. Vladimir de la Cruz es historiador, investigador, político y actualmente catedrático universitario jubilado. Profesor por más de 4 décadas, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional de Heredia. Don Vladimir fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, director del Instituto de Estudios de Trabajo de esa universidad y coordinador de la Cátedra de Historia de las Instituciones de la Universidad de Costa Rica. Fue fiscal de la Asociación Nacional de Autores de Obras Literarias, Artísticas y Científicas de Costa Rica, presidente y directivo de la Editorial Costa Rica, miembro del Jurado de Premios Nacionales, presidente y directivo del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Don Vladimir fue 3 veces candidato a la presidencia de la República por el partido Fuerza Democrática, del cual fue su fundador. También en su dilatada trayectoria fue asesor parlamentario, embajador ante el gobierno bolivariano de Venezuela y ha llevado adelante también una prolífica labor como columnista, como comentarista y participante de programas de análisis en radio y televisión nacional. Don Vladimir de la Cruz ha ganado los premios nacionales Aquileo J. Echeverría y Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica por su libro Las luchas sociales en Costa Rica. Además es autor de una gran cantidad de libros, entre editor y coautor, además de una historia general de Costa Rica en 5 tomos y de publicaciones, ensayos y artículos en revistas nacionales y extranjeras, especializado sobre todo en la historia de las luchas sociales y del movimiento obrero nacional e internacional, así como en historia nacional
general y contemporánea. Cedo la palabra al doctor Vladimir de la Cruz de Lemos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a doña Laura, Carolina, a don Hugo y a quienes han tenido la cortesía de acompañarnos esta tarde para hablar justamente de esta fecha tan importante que tenemos hoy entre manos, 29 de octubre de 1821, día en que en Cartago se declaró la independencia de Costa Rica. Como resultado de la conquista y el proceso colonizador español, España se vio obligada a dividir el territorio americano en vastas regiones llamadas virreinatos. A medida que fue conociendo la inmensidad del territorio, llegó a establecer 4 virreinatos. Los 2 primeros fueron el de Nueva España y el de Nueva Granada, más tarde el de Perú y luego el del Río La Plata. A su vez, cada virreinato, por la misma razón de penetración y colonización de dominio de tierras, de riqueza y de hombres, fueron divididos en jurisdicciones administrativas más pequeñas. Así, los virreinatos durante su existencia fueron divididos para su mejor administración en capitanías generales, gobernaciones, audiencias, intendencias, corregimientos, comandancias, provincias, alcaldías mayores y menores, partidos como el de Nicoya, a cuyo frente se ponían autoridades generalmente de origen español o peninsular. Los gobernadores realizaban funciones administrativas, legislativas y judiciales. Dentro de estas estructuras funcionaban los cabildos y ayuntamientos como la base política de la organización colonial. Todas estas regiones estuvieron en función de ese control de territorios y de hombres, a cargo de funcionarios españoles primero, en los puestos de poder, y de decisiones administrativas, judiciales, tributarias, más tarde con algunos criollos. La Iglesia Católica, que acompañó a los conquistadores y colonizadores, de la misma manera impuso su propia división territorial religiosa, así como sus propias autoridades religiosas encargadas de atender las necesidades espirituales, religiosas de los conquistados y sometidos al orden colonial y de justificar moralmente la conquista y la colonia española. El Virreinato de Nueva España o de México fue constituido el 8 de marzo de 1535, que creció luego con los territorios conquistados de Michoacán, Nueva Galicia, las Californias y la península de Yucatán. Allí en México se inició el Tribunal de la Real Audiencia en 1527, luego otros tribunales y oficinas públicas del virreinato. En 1525 se había establecido el obispado, en 1545 se constituyó el arzobispado, en 1535 se introdujo la imprenta, el 21 de septiembre de 1551 se fundó la Universidad de México. En 1728 se publicó el primer periódico en el virreinato. Con la Iglesia llegó el Tribunal de la Santa Inquisición, que alcanzó en su accionar a Costa Rica a finales del siglo XVIII, cuando fue detenido ante ese tribunal el doctor Esteban Curtí Roca. Como parte de los territorios del virreinato se constituyeron la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de La Habana. En la de Guatemala se reprodujeron las mismas instancias administrativas que en México: el Tribunal de la Real Audiencia en 1542, el Consulado en 1794, el Obispado en 1534, el Arzobispado en 1742, con mando sobre 3 obispados, entre ellos el de León de Nicaragua, al que después llegamos a pertenecer nosotros. En Guatemala, la capital de la capitanía, se estableció una Casa de la Moneda en 1733, una universidad en 1678 y una sociedad económica en 1795. Los territorios del Virreinato de México de Nueva España alcanzaron Asia y Oceanía. Fue el virreinato más grande de los virreinatos españoles. Su división política fue en reinos y capitanías generales, que estaban a cargo de gobernadores o capitanes generales. Con las reformas borbónicas en 1786 se constituyeron intendencias y partidos. En el continente americano, desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, empezaron a surgir movimientos rebeldes, antiespañolistas, insurreccionales, contra el dominio colonial por la independencia de las colonias. Esta situación se agudizó y estimuló con la ocupación francesa de España
por Napoleón desde 1808 hasta 1814. Su presencia en España impuso la abdicación del rey Fernando VII a favor de José I Bonaparte, sobrino de Napoleón, lo que provocó la reacción del pueblo español que los condujo a convocar las Cortes de Cádiz como Asamblea Nacional Constituyente en 1812. A la causa de la defensa de la monarquía española se sumaron las monarquías inglesa y portuguesa. España como imperio acentuaba la decadencia que venía sufriendo desde el siglo XVIII frente a los otros reinos de Europa. Los problemas que tenía España facilitaron los movimientos antiespañolistas en la región y el continente, lo que se fortaleció con la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, que estableció el sufragio universal, la soberanía nacional, la separación de poderes, la libertad de prensa, reparto de tierras y libertad de industria, algunos de los aspectos que los criollos venían pidiendo desde finales del siglo XVIII. La ocupación sacudió los virreinatos. Las noticias llegaron con su respectivo impacto, provocando en las autoridades españolas la inmediata solidaridad con el monarca español Carlos IV y su hijo, que Napoleón había apresado en Bayona. En Jalapa, México, las tropas virreinales se pusieron en movimiento ante la amenaza napoleónica, ante la posibilidad de que invadiera América. El 5 de agosto de 1808, en México, el ayuntamiento había reconocido como rey de España y de las Indias a Fernando VII, quien en España se le había reconocido como monarca en marzo de 1808. En España, en respaldo del rey contra Napoleón, se habían constituido juntas. En España estaba la Junta Suprema Central. En México se creó la Junta el 14 de agosto de 1808. La Junta era el gobierno encargado de dirigir la administración colonial durante la ausencia del rey. De las juntas de Oviedo y de Sevilla llegaron emisarios a México a tratar de supeditar la Junta de México. En México se empieza a producir una crisis de gobierno. Liberales independentistas empezaban a tomar fuerza. Se impulsan conspiraciones como la de Tacubaya, la de Melchor de Talamantes, en Morelia y en Querétaro, en las que participa el sacerdote Miguel Hidalgo, que era el párroco de Dolores. Conspiración que da origen al movimiento de la independencia de México en su primera etapa, con su famoso grito por la independencia, como se conoce, el grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810, proceso que culmina en México 11 años después, en 1821, con la declaración de independencia. A los insurgentes del padre Hidalgo se sumó luego el sacerdote José María Morelos. Ambos fueron capturados y ejecutados. En España, el movimiento juntista llamaba a luchar contra la ocupación francesa de España, a luchar por la libertad y la independencia de España de esa ocupación. La Iglesia española se sumó a este llamado contra la ocupación francesa y ordenó a todas las iglesias del continente, que eran subordinadas suyas, y a sus sacerdotes a actuar de la misma manera contra la ocupación francesa de España por la libertad y la independencia, lo que estimula a la vez el compromiso de algunos sacerdotes con la independencia de España, de América de España. Ese llamado de la Iglesia permitió que en México se empezara a distinguir el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, el cura Dolores, quien el 15 de septiembre de 1810 llama a rebelarse contra los españoles, quien fue ejecutado en 1811. En México, el sacerdote José María Morelos, también en 1814, declara la independencia de la América mexicana. Otros sacerdotes que participaron en México fueron el fraile Melchor de Talamantes, el cura José María Mercado, los sacerdotes Mariano Matamoros y Pablo Delgado. Se calcula que en México casi 150 sacerdotes participaron al lado de la lucha independentista. En Guatemala, el arzobispo Ramón Casados y Torres era seguidor de la monarquía y atacó la independencia, al igual que el vicario general José María Castilla. Ya declarada el 15 de septiembre la independencia, el 20 de septiembre el arzobispo Casados firmó el acta de independencia y llamó a los sacerdotes a jurar la independencia al comprobar el apoyo mayoritario que ésta tenía. La orden de los betlemitas fue la primera en seguir el proceso del llamado del arzobispo, lo que se comunicó a las iglesias de
la Capitanía General. En El Salvador, el sacerdote José Matías Delgado y de León fue uno de los firmantes del Acta de Independencia del 15 de septiembre, porque era miembro de la Diputación Provincial de Centroamérica y un acérrimo defensor de la independencia. La iglesia salvadoreña tenía una pugna interna entre monarquistas e independentistas desde 1810, cuando trataban de crear el obispado en San Salvador. En Honduras, la iglesia, con obispado desde 1531, tuvo un papel conservador. Durante los sucesos de 1821, un grupo de sacerdotes estuvo a favor de la independencia de Centroamérica, encabezados por Francisco Antonio Márquez. En 1812, en el levantamiento antiespañolista de Tegucigalpa, participaron los frailes franciscanos José Heredia y Antonio Rojas. En Nicaragua, desde los sucesos antiespañolistas de 1811, la iglesia tenía una posición conservadora. Otros curas fueron Fray Antonio Moñiño, quien fue desterrado del convento franciscano al que pertenecía por estar en contra del dominio español, el fray Benito Miguelena de la Orden de los Mercedarios y Tomás Ruiz, padre de origen indígena y origen chinandegano, a quien en Nicaragua se le considera prócer de la independencia, que fue el primer sacerdote involucrado en los sucesos de la independencia nicaragüense en 1814. En el caso costarricense jugaron un papel importante en los días de la independencia algunos sacerdotes que fueron firmantes del Acta de Independencia de Costa Rica, como Miguel de Bonilla y Laya Bolívar, conocido como el Padre Tiricia. Pedro José Alvarado, uno de los más destacados sacerdotes, que fue, junto con Juan de los Santos Madrid, otro de los firmantes del Acta de Independencia y otro sacerdote muy talentoso. Otros sacerdotes, en el caso costarricense, destacados en esos años que formaron parte de este proceso, integraron los primeros gobiernos provisionales que sucedieron a la independencia. Lo que los hacía partícipes de la independencia fueron Luciano Alfaro Arias, Manuel Alvarado, Pedro de Alvarado Baeza, Miguel Bonilla, Nicolás Carrillo Aguirre, Joaquín Carrillo, José Antonio Castro Ramírez, José Nereo Fonseca. Incluso en las primeras juntas de gobierno que hubo entre 1821 y 1823, hubo 2 sacerdotes que presidieron esas juntas. En América se dieron movimientos juntistas a favor del monarca que a la vez estimularon a quienes ya venían haciendo planteamientos independentistas por la misma razón que en España se luchaba contra los franceses, contra la ocupación española de América, por su libertad y por su independencia. En México continuaba la lucha por la independencia en los pueblos de San Miguel el Grande, de Salamanca, de Toluca, de Guanajuato, de Guadalajara, de Chihuahua, de Chilpancingo, de Tixtla, de Chilapa, de Tehuacán, de Oaxaca, de Acapulco, entre otros. En Chilpancingo se llegó a firmar un acta de declaración de la independencia de la América Septentrional el 6 de noviembre de 1813, considerada el primer documento constitucional por el cual se declara la independencia de Nueva España del Imperio Español, que fue el resultado del Congreso de Anahuac del 13 de septiembre de ese año, convocado por el cura José María Morelos. En esta acta se declara que ante la ocupación francesa de España, América recupera la soberanía que le había sido usurpada, quedando disuelta la relación o unión entre la metrópoli con sus colonias, reconociendo la religión católica como única, elemento que trascenderá a todas las constituciones políticas que surgieron en adelante. El padre Morelos era defensor de la idea de la soberanía, de que la soberanía residía en el pueblo. Esta declaración de independencia decía que la América septentrional ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota para siempre y disuelta la dependencia del trono español, y que el Congreso de Chilpancingo es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y la paz y establecer relaciones con los monarcas y repúblicas. Este movimiento en 1814 hizo surgir la Constitución de Apatzingán, inspirada en la Constitución francesa de 1791, no en la de Cádiz ni en la de Bayona. En estas luchas estuvo Vicente Guerrero, líder de los patriotas que luchaban por la independencia, concentrándose al inicio de 1821 en Oaxaca. Agustín de Iturbide, criollo mexicano, recibió tiempo después
órdenes de capturarlo y pacificar las provincias del sur por el virrey Juan Ruiz de Apodaca. En esa persecución, Iturbide y Guerrero terminan uniéndose y pactando el documento conocido como el Plan de Iguala, con el cual unían sus ejércitos, proclamando su plan de independencia el 24 de febrero de 1821, sustentando en 3 garantías el reconocimiento de la religión católica como única, la independencia de España o de otra nación bajo la forma de una monarquía constitucional y la unión entre americanos y españoles, entrando Iturbide a México el 27 de septiembre y siendo recibido como libertador y declarando el 28 de septiembre de 1821 la independencia de México del dominio español, donde se afirma que México por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre uso de la voz, y sale hoy, 28 de septiembre de 1821, de la opresión en que ha vivido. Su entrada a México, Iturbide la garantizó con el acuerdo que realizó con el nuevo virrey Juan de O'Donoghue, que depuso al anterior virrey Ruiz de Apodaca con el Tratado de Córdoba del 3 de agosto de 1821, confirmando así el Plan de Iguala con el acuerdo de nombrar un emperador, tratado que fue apoyado inicialmente por los independentistas mexicanos. El 24 de agosto se entrevistaron el virrey O'Donoghue e Iturbide, quienes suscribieron los llamados Tratados de Córdoba, que confirmaban en lo fundamental el Plan de Iguala. Consecuencia del pacto anterior, se instaló una junta provisional gubernativa, siendo Iturbide presidente de la misma. Inmediatamente tuvo resistencia. La prensa se hizo opositora a Iturbide. Aunque las Cortes españolas rechazaron el Tratado de Córdoba, el 18 de mayo Iturbide fue proclamado emperador, comunicándose a las provincias la noticia del nombramiento hecho por el Congreso, que se había reunido el 19 de mayo, y lo coronaron como emperador el 21 de julio de 1822. Los sucesos de México repercutieron directamente en la provincia de Chiapas, colindante con Oaxaca. El 28 de agosto, en reunión del Cabildo de Comitán, se acordó proclamar la independencia el siguiente 1 de septiembre y así comunicarlo al jefe político de la provincia. En la ciudad de Comitán se exaltó el espíritu independentista. Comitán declara la independencia el 1 de septiembre. Ciudad Real, la actual San Cristóbal y Tuxtla, lo hicieron el 3 y el 5 de septiembre. El 6 de septiembre, toda la provincia de Chiapas ya había proclamado la independencia. En Guatemala, las ideas de la independencia igualmente eran vivamente seguidas por la población. Había una agitación intelectual intensa. La influencia de las ideas liberales en Costa Rica del bachiller Rafael Francisco Cejo y de Gregorio José Ramírez, conocedor de las luchas de Bolívar y San Martín, y de la Casa de Enseñanza Santo Tomás, entre otros, prepararon el ambiente para la independencia de Costa Rica. El 13 de octubre, al recibir los documentos de León y de Guatemala, Cartago, por la influencia del gobernador, se adhiere a lo propuesto por León de Nicaragua, pero el 15 se retractó y acordó proponer a los ayuntamientos de la provincia que enviaran un legado para decidir en junta delegado lo que conviniera a Costa Rica el 29 de octubre. La víspera de esa fecha llegó la nueva declaración de León declarando la absoluta independencia de España, eso sí, bajo el plan que adoptara el Imperio Mexicano. El 14 de octubre de 1821, el Ayuntamiento de San José conoce los documentos relacionados con la noticia de la independencia que se había recibido en el país un día antes. El 15 de octubre de 1821, el último gobernador colonial de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, presentó al Ayuntamiento de Heredia los documentos del acta del 15 de septiembre de Guatemala y la del 28 de septiembre de Nicaragua, que declaraban la independencia. El gobernador se movía con la intención de que estos documentos no se aprobaran en la reunión convocada para el 29 de octubre en Cartago. El gobernador propiciaba el apoyo al acta de León, que era ambiguo en su declaración de independencia. El gobernador había asumido el cargo en 1819 interinamente y luego, en 1820, ejerció como jefe político subalterno del Partido de Costa Rica. El 21 de octubre se realizó una misa para implorar los auxilios celestiales en esta decisión. De inmediato se discutió en los pueblos
y ayuntamientos del Valle Central, cuyos habitantes se pronunciaban a favor y en contra. En San José se había recibido una carta de Pablo Alvarado que pedía a los costarricenses lograr la independencia e influyó para constituir una junta de gobierno. El 25 de octubre se inició la reunión de la Junta de Delegados de los Pueblos. El 29 de octubre, al alba, en Cartago, se dispuso la independencia de España. La independencia es un acto político de rompimiento con la dominación colonial española que aseguró el inicio de un gobierno propio de los costarricenses, con derechos y libertades y manejar nuestros asuntos con autonomía y plena soberanía. El 29 de octubre en Cartago, así se dispuso la independencia de España. El 30 de octubre el Ayuntamiento de San José declaró rotos los lazos con León y Guatemala y convocó a integrar una junta provisional de gobierno. El 1 de noviembre en Cartago se juró la independencia y luego en las otras ciudades. El 12 de noviembre se instaló en Cartago la Junta de Delegados o Junta Gubernativa Provisional. Ese día se acabó la autoridad colonial española y el nuevo gobierno asumió los mandos políticos, militar, de Hacienda y las funciones que tenía el gobernador colonial, iniciándose así nuestra vida independiente. Bien podríamos considerar este como el primer gobierno de Costa Rica a partir de la declaración de la independencia de Cartago. Mientras tanto, en México, el 31 de octubre, Iturbide disolvió el Congreso. El 2 de diciembre de 1822, el coronel de Veracruz, Antonio López Santana, este es un general que después tiene muy mala presencia en México porque vende territorios a mediados del siglo XIX a los Estados Unidos. Este general Antonio López de Santana se subleva y proclama la República Mexicana, atrayendo a los principales militares que rodeaban a Iturbide, situación que le obligó a renunciar el 19 de marzo de 1823. El Congreso, nuevamente reunido el 7 de noviembre, aprobó la Organización Federal de México y el 13 de febrero de 1824 el Congreso declaró traidor a Agustín de Iturbide. Así habían transcurrido esos años, especialmente en México, desde la ocupación francesa de España, desde 1808 hasta 1814, con el retorno de la monarquía hasta la independencia de España en 1821. En la Capitanía General de Guatemala, por su parte, llamada Reino de Guatemala, estaba constituida por los territorios de Guatemala, El Salvador, Comayagua u Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica, el Estado mexicano de Chiapas y una parte de su historia, o en una parte de su historia también comprendió las provincias panameñas de Chiriquí y Bocas del Toro. Los territorios de la provincia de Guatemala en su alcance con las reformas borbónicas estaba dividida en 4 partidos: el de Guatemala, el de Quetzaltenango, el de Escuintla y el de Chiquimula. La Intendencia de El Salvador, que había sido creada el 17 de septiembre de 1785, estaba dividida en 15 partidos. Era la división más grande que había en toda Centroamérica. El partido de San Salvador, el de Olocuilta, el de Zacatulbeca, el de San Vicente, el de Zulután, el de San Miguel, el de Cotera, el de San Alejo, el de Sensutepeque, el de Opico, el Tejutla, el Chalatenango, el de Santana, el de Metepán y el de Cojutepeque. Estaba también la Intendencia de la Ciudad Real de Chiapas, que había sido creada el 20 de septiembre de 1786, que estaba dividida en 5 partidos: León, Matagalpa, Chontales, El Realejo, Subtiaba y Nicoya, y el gobierno militar de la provincia de Costa Rica. Perdón, la Intendencia de Chiapas estaba dividida en 3 partidos, que era Chiapas, Soconusco y Tuxtla, y la Intendencia de Comayagua estaba dividida en 2 partidos, Comayagua y Tegucigalpa, y la de León en esos otros partidos que acabo de mencionar. Al principio del siglo XIX, el Reino de Guatemala estaba dividido en 15 provincias, que eran las alcaldías mayores de Chimaltenango, Escuintla, Zacatapeque, Sololá, Sonsonate, Chuchitepeques, Totonicán, Verapaz, los corregimientos de Chichiquimula y Quetzaltenango, la gobernación de Costa Rica y las intendencias de Ciudad Real, Comayagua, León y El Salvador.
Bajo la ocupación francesa, las Cortes de Cádiz de 1812 eliminaron el Reino de Guatemala y mantuvieron la Capitanía General de Guatemala dividida en dos grandes provincias, la de Guatemala, que incluía Chiapas, Honduras y El Salvador, instalada así el 2 de septiembre de 1813, y la de Nicaragua y Costa Rica, gobernadas por un jefe político superior y sin subordinación entre sí. En las Cortes de Cádiz, estas provincias eligieron 7 representantes, entre ellos al doctor Florencio del Castillo de Costa Rica, motivo por el cual se le ha considerado el primer diputado de Costa Rica. España, bajo las dificultades de la ocupación francesa, impuso mayores impuestos en las colonias para sostener su lucha antinapoleónica, lo que a su vez produjo reacciones antiespañolistas en Centroamérica. Al impacto de esos sucesos que se estaban dando en México y las noticias que venían de Europa, en Guatemala el estudiante de medicina costarricense Pablo Alvarado y Bonilla, el 15 de septiembre de 1808, publica una hoja suelta exaltando la independencia, incrustándose desde ese momento en la lucha por la independencia de la región, siendo el primer detenido por tal motivo en el Reino de Guatemala. Su lucha intensa hizo que las autoridades guatemaltecas quisieran devolverlo a Costa Rica, pero el gobernador costarricense se oponía a su regreso. Su grito, el de Pablo Alvarado, fue anterior al del padre Miguel de Hidalgo. Pablo Alvarado reconoció en un documento por él elaborado, donde dice que fue el primero de toda la monarquía española que caí en estas cárceles el 15 de septiembre de 1808 por la libertad de América. En El Salvador, del mismo modo, en 1811, los sacerdotes Matías Delgado, Nicolás Aguilar y sus 2 hermanos, Juan Manuel Rodríguez y Manuel José Arce y Fagaoa, fueron los primeros promotores de la independencia en Centroamérica, en El Salvador. La lucha de los salvadoreños motivó a otros pueblos en su ejemplo. Le siguieron Zacatecoluca y Santiago Nohualco, Usulután, Chalatenango y Metapán. Durante 28 días el pueblo gobernó San Salvador. Sus luchas provocaron una conspiración contra el intendente de la provincia, Antonio Gutiérrez Ulloa, un movimiento que tuvo repercusiones hacia Nicaragua. En diciembre de 1811 en Nicaragua se produjo un movimiento antiespañolista. Ante el gobernador de Costa Rica, Juan de Dios Ayala, envió un batallón militar a apoyar la fidelidad a la corona, al mando de Juan Manuel de Cañas, motivo por el cual se le reconoció a Cartago el título de muy noble y leal ciudad en las Cortes de Cádiz, iniciativa del doctor Florencio del Castillo, título que también se le dio a la ciudad de San José y el de Villa para los pueblos de Alajuela, Heredia y Ujarrás. En Honduras hubo motines en 1812 y en Guatemala en diciembre de 1813 se produce la llamada Conspiración de Belén con participación de frailes. En 1814 de nuevo se realizaron sublevaciones en El Salvador. En Nicaragua, en las ciudades de León, Granada y en la actual ciudad de Rivas se dieron movimientos parecidos a los de 1811. En Costa Rica, los sucesos de Nicaragua tuvieron resonancia en Liberia y Nicoya, donde hubo levantamientos similares a finales de diciembre de 1811 y donde se intentó formar una junta de gobierno. En San José también hubo incidentes, lo mismo que en Alajuelita y en Cartago. Hubo peticiones para que se eximiera de pagos al ayuntamiento y se abrieran los potreros cerrados del ayuntamiento. El gobernador de Ayala murió en junio de 1819, asumiendo interinamente el alcalde ordinario Ramón Jiménez, hasta que fue nombrado gobernador Bernardo Villarino, quien murió en un naufragio, y le sucedió así el coronel Juan Manuel de Cañas, quien se desempeñaba como jefe militar y quien actuaba siempre con procederes muy arbitrarios y despóticos, convirtiéndose así en el último gobernador colonial de Costa Rica. También hubo sublevaciones en Guanacaste contra los estancos de aguardiente y las tercenas de tabaco. En Guatemala, Juan Francisco Barrundia realizó juntas en el edificio de Belén con el propósito de obtener la independencia de España, lo que se llegó a conocer como la Conspiración de Belén en 1813, por la que fueron detenidos los activistas principales de este movimiento y estuvieron bastante tiempo presos. En Honduras, por ese motivo, se dieron protestas, como sucedió en Costa Rica contra los estancos y los estanquillos.
Intelectuales muy importantes contribuían en Guatemala al impulso de las ideas de la independencia. El costarricense Fray Antonio Liendo y Goicoechea, uno de los más ilustres personajes de ese periodo. José Cecilio del Valle, hondureño, de los que más influyó para los sucesos que desembocaron el 15 de septiembre en Guatemala. En la prensa guatemalteca se debatían aspectos relacionados con la independencia. El periódico El Editor Constitucional, impreso en Guatemala, cambió de nombre en 1820 por El Genio de la Libertad, el 24 de julio de 1820, donde se empiezan a agitar las ideas de la independencia y se evidenciaban los desaciertos coloniales. Pedro Molina, uno de los próceres de la independencia, se distinguía en estos debates. En 1814, Napoleón abandona España. Se restablece el reinado de Fernando VII, quien suspende la Constitución de Cádiz hasta 1820, en que se ve forzado a restablecerla cuando el continente ya casi había declarado su independencia y los realistas del continente no veían con simpatía el restablecimiento de la Constitución de 1812. Las mismas Cortes reunidas en España el 1 de enero de 1820 declararon una amnistía de los presos políticos, especialmente de México. Los movimientos de resistencia a la dominación colonial, especialmente en Sudamérica, donde participan indígenas, negros, criollos, desde el siglo XVIII, como las de los comuneros, las de Tupac Amaru, los movimientos en Paraguay, Colombia, Venezuela y Perú, Argentina, eran parte de las raíces de la lucha independentista de inicios del siglo XIX. Las declaraciones de independencia en los países suramericanos iban dándose. Así en Haití, 1 de enero de 1804, en Paraguay, 15 de mayo de 1811, en Venezuela, 5 de julio de 1811, en Argentina, 9 de julio de 1816, en Chile, el 12 de febrero de 1818, en Colombia, el 20 de julio de 1820, en Perú, el 27 de julio de 1821. El imperio español se desgranaba. Luego siguieron las regiones que pertenecían a la Capitanía General de Guatemala, que terminaron integrándose a México, como lo fue Soconusco, que pertenecía a la provincia de Ciudad Real de Chiapas, que declara la independencia el 28 de agosto de 1821, tanto de España como de Guatemala, y además se adhiere al Plan de Iguala. La Ciudad Real de Chiapas, que declara su independencia el 3 de septiembre de 1821, de España y de Guatemala, incorporándose a México, por disposición que toman el 14 de septiembre de 1824. Lo hizo también el Departamento San Marcos de Guatemala, el 5 de septiembre de 1821, que proclama la independencia de España y Guatemala, incorporándose a México. El alcalde de Tapachula, región que pertenecía a Soconusco, Bartolomé de Aparicio, el 23 de octubre de 1821 proclama la independencia de España y de Guatemala, incorporándose a México. Y el 24 de julio de 1824 declara la separación de la provincia de Chiapas y la integración de las Provincias Unidas de Centroamérica, quedando aceptado el 18 de agosto de 1824 como parte de un fragmento territorial que se llamaba el Estado de los Altos. En Guatemala, el último capitán general, Carlos de Urrutia, era incapaz de gobernar en las condiciones difíciles que existían, y con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820, la Junta de la Diputación Provincial lo obligó a renunciar en marzo de 1821, llamando a ejercer la jefatura al brigadier Gavino Gainza, que acababa de llegar de España. En septiembre de 1821 se supo en Guatemala de la firma del Plan de Iguala y del surgimiento de Iturbide. El ambiente de la capital, de la capitanía, se agita. El 4 de septiembre, el jefe político superior Gainza en el ayuntamiento reconoció que estaban recogiendo firmas para que se publicase la independencia. En esa sesión se distinguió el patriota Mariano Aycinena, divulgando el conocimiento que había sobre los movimientos emancipadores de la región. Luego de la discusión, el ayuntamiento dispuso redactar un memorial que lo suscribieron más de 400 personas que le pedían a Gainza
secundar el pronunciamiento de independencia y proclamar la república. También se obligó a Gaínza a restablecer las comunicaciones con Oaxaca. En San Salvador, el padre José Matías Delgado realizó un acto similar, enviando un memorial en los mismos términos. Las noticias de los sucesos de México influían mucho. Los sucesos de independencia de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla se conocen y llegan a Guatemala el 13 y 14 de septiembre de 1821, provocando la reunión urgente y bajo presión y movilización popular en vigilia desde el día 13 para que la Diputación Provincial de Guatemala se pronuncie sobre la independencia, lo que se realiza el 15 de septiembre de 1821. Desde los primeros días de septiembre se había intensificado el debate por la independencia en la prensa guatemalteca, en plazas públicas, en las tertulias patrióticas y en corrillos. Este sentimiento se hacía llegar por cartas a los periódicos y al propio ayuntamiento. El viernes 14 de septiembre circularon las invitaciones de los ciudadanos para forzar a la Diputación para que al día siguiente, el 15, se pronunciara. La reunión convocada por Gaínza tenía mayoría de representantes enemigos de la independencia, lo que hizo que Aycinena, Pedro Molina y José Barrundia invitaran a los vecinos de los distintos barrios a congregarse frente al Palacio de Gobierno. Se congregaron con música y con bulla y con todo lo que podían. Para la mañana del 15 de septiembre se reunieron 56 personajes representativos de los poderes públicos, civiles, eclesiásticos, militares y el pueblo, quien de hecho tomó el edificio. En la sesión se leyeron pronunciamientos de los ayuntamientos de Chiapas. El pueblo se opuso a anexar a Guatemala a México. Dominaban la reunión los partidarios de la independencia con poca presencia de los representantes de las provincias, dominando en número los guatemaltecos, lo que puede explicar la redacción del acta del 15 de septiembre, con un ambiente popular muy amplio y rico, así reconocido por la misma acta del 15 de septiembre, cuando el acta dice, y oído el clamor de ¡viva la independencia!, que repetía de continuo el pueblo que se veía reunido en las calles, plaza, patio, corredores y antesala de este edificio. Estaba prácticamente el edificio del Palacio de los Capitanes Generales tomado. La reunión fue presidida por el jefe político, brigadier Gabino Gaínza, y la redacción del acta la hizo el hondureño José Cecilio del Valle, uno de los hombres más notables del proceso de independencia de Centroamérica y quizás de los más cultos que había. Quienes proclamaron la independencia de Guatemala invitaron al resto de las provincias a que decidiesen lo mismo, por cuanto no había representantes en la reunión del 15 de septiembre de las provincias, ni de sus ayuntamientos, ni estaban sus diputados. El Acta de Independencia de Guatemala de 15 de septiembre es clara en su artículo 1, que declara la independencia del gobierno español como la voluntad general del pueblo de Guatemala, dejando sujeta la posibilidad de revisión sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, al cual se convoca para conocer los resultados de esa declaración. En su artículo 2 se ordena hacer circular oficios a las provincias por correos extraordinarios para sin demora alguna se sirvan proceder a elegir diputados representantes suyos y estos concurran a esta capital, Guatemala, a formar el Congreso que debe decidir el punto de independencia general y absoluta. Mientras tanto, en su artículo 7 señala que las autoridades establecidas, sigan estas ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo a la Constitución, decretos y leyes hasta que el Congreso indicado determine lo que sea más justo y benéfico. Es decir, declaraban la independencia y mantenían las autoridades coloniales al frente. Y en su artículo 8, concordante con este, mantiene al jefe político al frente de gobierno para que forme una junta superior consultiva con distintos representantes, pero no había ninguno de Costa Rica. En su artículo 16 se ordena acuñar una medalla que perpetúe en los siglos la memoria del día 15 de septiembre de 1821, en que proclamó Guatemala su feliz independencia. En su artículo 17 señala que las excelentísimas diputaciones provinciales, ayuntamientos constitucionales y demás autoridades eclesiásticas regulares, seculares y militares, para que siendo acordes en los mismos sentimientos que ha manifestado este pueblo, se sirvan a obrar con arreglo a todo lo expuesto. Es decir,
la libertad para que cada provincia resolviera como quisiera. Puesta a circular el acta, a medida que se fue conociendo, El Salvador proclamó su independencia el 21 de septiembre de 1821. Honduras, Comayagua y Nicaragua lo hicieron el 28 de septiembre. El acta de independencia de Honduras acordó jurar la independencia de la provincia de Comayagua con la precisa condición de que ha de quedar sujeta al gobierno que se establezca en esta América septentrional. Se refería a la América incluyendo México. La ciudad de León era asiento de la Diputación Provincial de Nicaragua, Costa Rica y Nicoya desde 1812. El jefe político era Miguel González Saravia, enemigo de la independencia. El 23 de septiembre había enviado un documento de fidelidad a la monarquía. En el caso de Nicaragua se produjo un primer pronunciamiento el 28 de septiembre, redactado principalmente por el obispo Jerez, que era españolista, monárquico, enemigo de la independencia, que abrigaba la esperanza de que se revertiera el proceso, por lo cual establece condicionada la independencia de Guatemala en su artículo primero, que dice que parece que se ha erigido en soberana. De nueva contundencia, no interpreta que se declaró independiente, parece. Respecto a la independencia del gobierno español, en su artículo segundo, señala que la independencia se hará, eso sí, hasta tanto se aclaren los nublados del día y pueda obrar esta provincia con arreglo a lo que exigen los empeños religiosos y verdaderos intereses. Obviamente aquí el arzobispo quería que España recuperara los territorios y el poder en Guatemala. El 27 de septiembre llegó el correo a León con los documentos del 15 de septiembre y el manifiesto de Gaínza. Conspiraron por todos los medios que tuvieron contra la proclamación de la independencia González Saravia, el obispo Nicolás García Jerez y el coronel Joaquín Arechavala, jefe de las milicias de León. Convocaron el 28 de septiembre con urgencia a los miembros de la Diputación Provincial. Lograron en su conspiración reavivar los sentimientos de rivalidad que tenían con Guatemala como capital del reino, por lo que se acordó declarar la absoluta y total independencia de Guatemala, que parece que se ha erigido en soberana. Los diputados Galarza, Gutiérrez y Solís, estos eran costarricenses, abogaban por la independencia y pedían su proclamación inmediata. La presión fue grande y el obispo García Jerez engañó en su redacción proclamando la independencia de España hasta que se aclaren los nublados del día, lo cual era una independencia provisional. En su artículo tercero señalaba que mientras tanto todas las autoridades debían continuar en el libre ejercicio de sus funciones con arreglo a las constituciones y a las leyes. Es decir, declaraban la independencia, pero igualmente las autoridades coloniales seguían a cargo. En su artículo 4 se dice que se tomen las medidas más eficaces para la conservación del orden y sostenimiento de los funcionarios públicos, presentándoles el más eficaz auxilio en la inteligencia de que el gobierno castigará severamente a los perturbadores de la tranquilidad pública y desobediencia a las autoridades. Un claro manifiesto contra los independentistas. Queda claro que el Acta de León de Nicaragua es una declaración de la intendencia de Guatemala, de la independencia de Guatemala, así de ambigua, pero no es una declaración de independencia de España. Costa Rica, desde junio de 1819, estaba gobernada por don Juan Manuel de Cañas, a quien en la época le calificaban de déspota y terrorista. Las actas de Guatemala y de León llegan a Costa Rica el 13 de octubre de 1821. El gobernador Juan Manuel de Cañas convocó con urgencia el Cabildo de Cartago, dando a conocer los documentos del 15 de septiembre, el manifiesto de Gaínza, copia del bando de la Diputación de León del 28 de septiembre, documentos recibidos sin júbilo ni entusiasmo patriótico por los cartagineses. Se acordó, con excepción de un representante, imitar a León y visitar los ayuntamientos de San José, Heredia, Alajuela y Huaraz. El 15 volvieron a reunirse para determinar, acusar recibo de estos documentos y enviar las copias a los ayuntamientos locales
donde brotaron sentimientos de anexar a Costa Rica, a México, y también sentimientos separatistas. El 14 de octubre, el Ayuntamiento de San José conoció los documentos y declaró que no conocía el plan de Iguala y planteó la necesidad de integrar una junta provisional de gobierno. Por la noche se reunió el Cabildo Abierto de Heredia, quienes declararon continuar asociados a la Diputación Provincial de León, y rechazó la propuesta de San José. El 16 de octubre se reunió el Ayuntamiento de Alajuela en igual sentido que los anteriores. Cartago tomó la iniciativa de una reunión con representantes de los ayuntamientos, incluidos Escazú y Barba. El 25 de octubre se instaló la Junta de Delegados en su primera sesión. El 26, en su segunda, se propuso la creación de la Junta Superior Gubernativa con carácter provisional, situación que provocó grandes debates entre los representantes de los ayuntamientos, que acordaron reunirse nuevamente el 29 de octubre. El 28 de octubre se recibió la noticia en San José que las ciudades de Nicaragua se habían independizado, lo que provocó gran entusiasmo y celebración porque estaban corrigiendo el acta del 28 de septiembre. Por lo que el día 29 de octubre por la mañana, cuando se reunieron en Cartago, el ayuntamiento decidió proclamar la absoluta independencia del gobierno de España y subordinarse a la Junta Gubernativa Provisional. El 28 de octubre por la noche se había convocado a la población para que en Cabildo Abierto, a las 5 de la mañana del día siguiente, dispusiera en Cartago sobre estos acontecimientos. El 29 de octubre, en el amanecer, se tomó la decisión de declarar y jurar la independencia absoluta de España. En esa madrugada del 29 de octubre, José Santos Lombardo se apoderó del cuartel de Cartago para custodiar las armas allí existentes, con dos propósitos: asegurar que las armas no las usara el gobernador para impedir la independencia que se declararía al día siguiente, y para tener las armas por si hubiera que así haberlas usado en defensa de la independencia. Así, el 28 de octubre por la noche se convocó entonces en ese sentido para defender la declaración de independencia que se iba a hacer al día siguiente. En Centroamérica no hubo necesidad de desarrollar ejércitos independentistas porque no había un ejército colonial que derrotar. Los vecinos de Cartago se lanzaron a las calles avivando la independencia. Se convocó a reunión de cabildo. Se conocieron nuevamente los documentos junto con el de León y un manifiesto de Guatemala sobre el verdadero significado de la independencia, y se acordó proclamar y jurar solemnemente el jueves 1 de noviembre la independencia absoluta del gobierno español. Si hay algo claro en esa acta del 29 de octubre, es que nosotros sí declaramos la independencia de España. La provincia de Costa Rica dependía de Guatemala en cuanto a la guerra, justicia y hacienda, y de la Diputación de León de Nicaragua en cuanto a política, economía y policía. Por ello, el acuerdo tomado en León el 28 de septiembre, que condicionaba la independencia hasta que se aclararan los nublados del día, nos llegó junto con el acta de Guatemala. Del 13 al 28 de octubre, las principales ciudades y villas del Valle Central se agitaron con esas noticias recibidas y por la resolución que habría de tomarse. El 11 de octubre, la Diputación de León había acordado rectificar con otra acta la independencia de Nicaragua del gobierno español bajo el plan de las 3 garantías del Imperio Mexicano, que fue la noticia que se recibió en Costa Rica el 28 de octubre. Acta que llegó la víspera justamente de la reunión de Cartago, lo que contribuyó a tomar la decisión de la independencia de Costa Rica, puesto que las ciudades, villas y pueblos de Nicaragua ya se habían declarado totalmente independientes de España. Esa misma noche se comunicó que a las 5 de la mañana, 29 de octubre, se iba a reunir el Cabildo, como lo he comentado. Al declarar la independencia de Costa Rica, se ordenó enviar el acta a la Jura de los Pueblos. Mientras tanto, el gobernador colonial y jefe político subalterno del Partido de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, seguía fungiendo en sus funciones de manera provisional. Cartago y la Villa de Heredia se sumaron al plan de las 3 garantías, que había permitido instalar el imperio en México a cargo de Agustín de Iturbide desde el 27 de septiembre. Los habitantes de San José se opusieron
pues en ellos predominaban sentimientos e ideas republicanas y liberales. Al amanecer del 29 de octubre, en aquel cabildo, los patriotas reunidos acordaron jurar la independencia absoluta del gobierno español. A partir de ese momento, la autoridad colonial española, el gobernador Juan Manuel de Cañas, legítimamente dejó de ejercer su poder. De un modo efectivo lo hizo a partir del 12 de noviembre de 1821, luego que los ayuntamientos de San José de Alajuela el 5 de noviembre habían dispuesto que el gobernador debía ser removido, convocando a la integración de la Junta de Legados. Los ayuntamientos de Alajuela y San José declararon así que el gobernador colonial Juan Manuel de Cañas debía ser removido de su cargo, lo que se hizo efectivo el 12 de noviembre. El 30 de octubre, el ayuntamiento de San José había declarado que los pueblos de Costa Rica habían recobrado su libertad natural y sus derechos fundamentales. Rechazó el plan de Iturbide y llamó a establecer una junta provisional de gobierno. La Junta de Legados, instalada el 12 de noviembre, fue la que recibió la renuncia del gobernador Juan Manuel de Cañas y desconoció su autoridad, considerado como un hombre de carácter despótico, intolerante, violento, de procederes arbitrarios y opresivos del pueblo costarricense. Los documentos del 15 de septiembre de Guatemala y el 28 de septiembre de León se conocieron en los pueblos, villas, ciudades de Costa Rica. Apasionadamente los costarricenses los discutieron en bandos a favor y en contra, a favor de la independencia absoluta o en contra de ella, o a favor o en contra del anexionismo del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, quien el 27 de septiembre había instalado el imperio. 28 de octubre, cuando ya se sabía de esa situación, el Ayuntamiento de San José se opuso a apoyar el anexionismo y rechazó el plan de Iguala o de las 3 garantías que aseguraba la conservación de la Iglesia Católica, la independencia del virreinato y la unidad de españoles y mexicanos. Este plan se había publicado en febrero, se había firmado el 24 de agosto y permitió la instalación del imperio hasta el 27 de septiembre. Nicaragua había reaccionado y el 28 de octubre todas las ciudades, villas y pueblos se habían declarado totalmente independientes de España. Así, el 29 de octubre de 1821 afirmamos una vez más los sentimientos de libertad, independencia y soberanía, igualdad, legalidad y fraternidad que inspiran y conforman la sociedad republicana y liberal que constituimos los costarricenses en el Estado social y democrático de derecho que hoy vivimos. El 1 de noviembre el Ayuntamiento de San José declaró que esta ciudad era libre e independiente y reconoció únicamente la autoridad del Ayuntamiento y la de la Diputación que nombró para consolidar el gobierno. El 5 de noviembre se instaló la Junta de Legados en Cartago con carácter de gobierno provisional de la provincia. Lo acordado el 29 de octubre es la Declaración de Independencia de Costa Rica, la que puso punto final al dominio colonial español y abrió el camino hacia la formación republicana y el Estado de Derecho que se empezó a gestar a partir de esa fecha. Ese mismo día, 29 de octubre, el emperador Agustín de Iturbide, por medio de su canciller o primer ministro José Manuel de Herrera, envió una carta al capitán general de la Junta Provisional Consultiva de América Central, Gabino Gainza y Fernández de Medrano, cuya junta presidía, a los delegados representantes de las provincias de Chiapas, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con la propuesta de unirse al Imperio Mexicano de acuerdo a esas 3 garantías de los tratados de Córdoba. El 5 de abril de 1823 se produce en Costa Rica la llamada Guerra Civil de Ochomogo, en la que se encuentran anexionistas al Imperio Mexicano e independentistas, triunfando los republicanos independentistas. Este evento militar, hay quienes sostienen, es el momento en que se define también la independencia de Costa Rica. El acuerdo de anexión existente al Imperio Mexicano se volvió ineficaz, puesto que el 19 de marzo de 1823 Iturbide había abdicado a la corona mexicana, noticia que no había llegado a Costa Rica para el momento del conflicto. La abdicación de Iturbide condujo a que las provincias del imperio se separaran y que Chiapas, que había pertenecido a la Capitanía General de Guatemala, se quedara agregada a México. Los partidarios de la independencia de las provincias del antiguo Reino de Guatemala lograron que el jefe político superior, Vicente Filísola, que estuvo de 1822 a 1823, nombrado por el Imperio Mexicano,
convocara a un congreso de las provincias centroamericanas. El ambiente seguía agitado en los territorios de la antigua capitanía. El 3 de mayo de 1823 consultas populares en que Chiapas y el partido Soconusco se pronuncian por la unión a México, lo que movía a la apertura de la Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de la Nueva Guatemala, de la Nueva Asunción, el 24 de junio de 1823, a la que no asiste Chiapas, situación que produjo una tensión militar en Guatemala, entre Guatemala y México, un conflicto militar incluso donde se movieron tropas, pero no se llegó a un gran derramamiento de sangre, ni mucho menos. El 30 de junio de 1823 se realiza el Congreso Constituyente de México, que produjo la ruptura de las condiciones por las cuales las Provincias Unidas de Centroamérica se habían integrado al Imperio Mexicano, creando las condiciones para avanzar hacia la Constitución de la República Federal de Centroamérica, lo que se amarró el 22 de noviembre de 1824. La Constitución Federal, que nos reconocía como un Estado dentro de la Federación, que ya habíamos nombrado al jefe de Estado desde el 6 de septiembre de 1824, a Juan Mora Fernández. Así, el 1 de julio de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica declaran que son libres e independientes de la antigua España, de México y cualquier otra potencia, y que no son ni deben ser patrimonio de persona ni familia alguna. Esta es otra fecha que marca la independencia que nos toca, pero a la vez nos subsume en una organización estatal regional que nos desdibuja como país independiente mientras permanezcamos en las estructuras unionistas o federalistas centroamericanas. Las Provincias Unidas de Centroamérica, firmando la independencia y la libertad el 24 de abril de 1824, por gestión del prócer José Simeón Cañas, abole la esclavitud en los territorios de Centroamérica, declarando en libertad a los esclavos que habitaban en el territorio y declarando que nadie puede nacer esclavo y que los esclavos que huyan de otros territorios hacia esta región se les reconocerá como libres. Antes que Centroamérica, la abolición ya la había declarado la ciudad de Guadalajara en México en 1810, en Chile en 1811, donde se declara también la libertad de vientres, con lo cual a partir de ese momento los hijos que nacían de esclavas serían libres, y luego en 1823 se declara la abolición de la esclavitud en Chile. En las Cortes de Cádiz, el doctor Florencio del Castillo se distinguió en esta lucha. En 1813, las Provincias Unidas del Río de la Plata acordaron la abolición de la esclavitud. Sin embargo, se puede entender que el acta del 15 de septiembre de 1821 abolió la esclavitud al romper con España, con lo cual significaba que se rompía con toda la estructura institucional y legítima de España, entre ello las condiciones que de una u otra manera justificaban o mantenían la esclavitud. A pocos días de declarar la independencia de Costa Rica, el 22 de octubre de 1821, Pablo Alvarado Bonilla, prócer de nuestra independencia de Centroamérica, se había dirigido a los ciudadanos de Costa Rica, dándoles trato de ciudadanos, toda vez que él mismo llamaba a desconocer la autoridad colonial desde el mismo 15 de septiembre, recordándoles su lucha, su apresamiento, dicho por él, por la brava lucha por la independencia, donde él mismo se reconoce como ciudadano y les exalta declarar la independencia, como lo había hecho en otra nota del 22 de septiembre, dirigida a los ayuntamientos de Cartago y San José. El 29 de octubre es la fecha que en Costa Rica debemos celebrar la independencia nacional, porque es cuando aquí se toma la decisión de romper con el orden colonial español de manera absoluta, de desconocer a las autoridades españolas, de integrar los primeros gobiernos propios, provisionales, y de establecer el 1 de diciembre de 1821 la primera constitución política de Costa Rica, la del Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia. En este pacto o constitución se afirmó la independencia cuando allí se establece que Costa Rica está en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en nueva forma de gobierno y será dependiente o federada de quien le parezca, y se reconoce y respeta la libertad civil,
y además derechos naturales y legítimos de toda persona. Cuando se refiere aquí a los derechos naturales, pareciera evocar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y hace surgir un régimen de elección popular. Fíjense que es interesante que desde el acto mismo de la declaración del pacto se establece un mecanismo de elección popular para las autoridades principales que deban elegirse. Y ahí nace un régimen o un sistema electoral por incipiente, por pequeñito, por modesto que hubiera sido, y aún con todas las limitaciones que tuvo en el siglo XIX, pero era el régimen democrático y el sistema electoral que lo representaba durante ese siglo. Si el acta del 15 de septiembre de 1821 hizo surgir la ciudadanía en Centroamérica, el acta del 29 de octubre de 1821 de Cartago hizo surgir a la ciudadanía costarricense. Dejamos de ser súbditos, sumisos, es decir, sometidos y vasallos, según la dependencia política, económica y social que se tenía al interior del régimen monárquico. La independencia hizo surgir a los hombres libres de Costa Rica. Si carecíamos de posibilidad de expresar la voluntad política, la independencia nos dio la voluntad política, la soberanía, para tomar decisiones políticas propias y para ejercer el derecho a representación política como forma suprema del poder popular. La independencia nos dio derechos y libertades y la posibilidad de gozarlos y ejercerlos. Mención especial merece el costarricense Pablo Alvarado Bonilla. Se reconoce en él al primer insurrecto por la independencia de Centroamérica, por lo menos desde la perspectiva de Costa Rica, así lo reconocemos. Joven de 23 años, de ideas republicanas, era cartaginés, nacido en 1785, de uno de los últimos alcaldes de Cartago, Tomás de Alvarado, y de María del Rosario Bonilla de Laya y Bolívar. Su padre posteriormente fue teniente gobernador de la Villa Nueva de la Boca del Monte, aquí actualmente San José. Su familia era numerosa, compuesta por 9 hermanos. Compartía anhelos políticos con uno de ellos, con José Antonio, quien se dedicó al sacerdocio y también fue diputado al Congreso de la República Federal Centroamericana, igual que Pablo, que también fue diputado. Pablo Alvarado mostró interés por la educación desde niño. No teniendo oportunidades de estudiar medicina en Costa Rica, fue enviado en 1807 por su familia a Guatemala, donde abrazó la causa de la independencia. Su lucha y compromiso, sus pasajes por la cárcel y las detenciones hizo que se graduara de médico hasta 1823. Desde Guatemala siempre pensaba en Costa Rica. Nunca estuvo desligado de este suelo. Con motivo de la proclamación del Acta de Independencia de Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, Pablo Alvarado envió un manifiesto a los costarricenses. Nos llama costarricenses. Era usual en aquella época decir Costa Ricas. Y durante el proceso de la proclamación de independencia de Costa Rica, estuvo ligado muy de cerca a los sucesos que le iban definiendo. Cuando regresó a Costa Rica, después de dejar la Diputación Federal, se dedicó a la medicina hasta su muerte en 1850. Tenemos que recordar esta fecha, 29 de octubre de 1821. Perdón, tenemos al recordar esta fecha de 29 de octubre de 1821, 2 deudas históricas. La primera, erigir un gran monumento a Pablo Alvarado, nuestro prócer de la independencia. Y la segunda, levantar un gran monumento alusivo a la independencia de Costa Rica. En todo el territorio costarricense no tenemos un solo monumento en estos sentidos. Debe ser nuestra meta histórica hacia la celebración del Bicentenario en el año 2021. Muchas gracias. Muchas gracias a Vladimir de la Cruz por esta excelente conferencia y a continuación pasamos a aclarar algunas preguntas que hay en
en el Facebook Live por el que se está transmitiendo. Primero, responder a los saludos de Javier Herrera, Leonardo Sancho y Georgina Mora, que le envían sus felicitaciones y reconocimiento. Trinidad Olsen nos pregunta si habrá un evento el 1 de diciembre por la promulgación del Pacto de Concordia. No lo teníamos programado, pero usted acá... Nosotros no lo tenemos programado en estas actividades que estamos coordinando con la biblioteca del tribunal. Oficialmente yo no he visto nada alusivo a eso. No. Bueno, usted acaba de dar una pequeña explicación. Pero tiene razón que debimos haber pensado en eso y oficialmente también. Claro, aunque el centenario hay que... Donde inicia el proceso electoral de Costa Rica, don Hugo. Así es. Y dos preguntas que le hace mi Gabriel Cerdas Monge. La primera dice, ¿qué tanto poder ejercía entonces la Capitanía de Guatemala o la de León en Costa Rica en ese entonces? Por la decisión que tomó Guatemala en su acta de solo declarar su independencia. Y le paso de una vez la siguiente. Por partes. Que dice que tan cierto es que la copia del acta de Guatemala y de León que enviaron a Costa Rica se perdió. Entonces, la primera pregunta era sobre... Se la vuelvo a leer. ¿Qué tanto poder ejercía entonces la Capitanía de Guatemala o la de León en Costa Rica en ese entonces, por la decisión que tomó la de Guatemala en su acta de solo declarar la independencia? Es natural que Guatemala hubiera declarado solo la independencia de Guatemala, porque ahí en ese momento no habían casi representantes de las provincias, y lo que habían eran delegados fundamentalmente de Guatemala. Entonces declaran la independencia de Guatemala y al mismo tiempo ordenan comunicar esa declaración de independencia al resto de las provincias para que cada provincia decida. En ese momento estaba dividida la administración colonial. Guatemala administraba 3 aspectos y León otros 3, y igual Guatemala sobre la parte norte y León sobre la parte sur de la región, León, Nicaragua y Nicoya. Entonces tenían dividida la administración colonial, por eso es que y además independientes, la autoridad colonial de Guatemala y la de León influían directamente en Costa Rica. Aquí era el vértice de ambas confluencias. Y por supuesto que al declararse la independencia de Guatemala, donde estaba el asiento de la capital, para decirlo de esa manera, pues tiene mayor rango en el impacto que tiene. Y esto es lo que podríamos llamar el detonante de las independencias que se van a generar el 21 de septiembre en El Salvador, el 28 en Nicaragua y en Honduras, y el 29 de octubre en Costa Rica, porque eso va generándose en escala. Y a nosotros nos llegan las 2 actas, la de León y la de Guatemala. No nos llegan el acta de El Salvador ni la de Honduras, porque no tenían relación directa con nosotros de jerarquía. La de Guatemala y la de León sí, y nos informan en ese sentido. Y todavía cuando hay una segunda acta de León, nos la comunican inmediatamente, que llega la víspera del 29, llega el 28 aquí. En ese sentido, esa era la relación, por eso es. El acta de Guatemala se perdió durante 100 años. Eso fue... Hubo 2 actas, digamos, de Guatemala, 2 copias, se perdieron. Una parece que se la robaron, la otra se perdió totalmente. Una de esas se recuperó allá por 1924, que es la actual. Le puedo informar que a Costa Rica, en el Archivo Nacional, si no estoy haciendo ninguna acusación, el acta original de Guatemala existe como fotocopia. En 1989 yo hice una reproducción facsimilar del acta, que es literalmente más linda desde el punto de vista visual, y es muchas veces la que se exhibe, la que, digamos, yo logré reproducir en 1989.
pero aquí, digamos, el acta original que llegó se perdió. Llegaron 2 actas de León que fueron a Cartago y a San José. Esas existen en el Archivo Nacional. ¿Cuál era la otra pregunta? 2 saludos más de Javier Zúcar y Miguel Gamboa, que lo felicitan. Y hay otra pregunta de Trinidad Olsen y otra de Miguel Gamboa. Dice, ¿podría explicar por qué se tomó la decisión de celebrar la independencia en septiembre y no hoy? Y esa la contesto una vez. Primero, en el acta misma del 15 de septiembre de Guatemala se establece que debe celebrarse a perpetuidad el 15 de septiembre como la fecha en que Guatemala obviamente declara su independencia. 1824, cuando se crean las repúblicas, las Provincias Unidas de Centroamérica, y ahí nos volvemos nosotros a meter dentro de ese unionismo, de ese centroamericanismo. Ahí podemos decir que por un lado perdimos nuestra independencia formal porque nos subsumimos, nos metimos dentro de una estructura regional en la cual nosotros no éramos la cabeza, éramos un órgano ahí. Y ahí, por supuesto, que aparece ya el Estado de Costa Rica con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de manera independiente para nosotros, pero cada Estado centroamericano tenía lo mismo y existía una estructura superior centroamericana de poder legislativo, poder ejecutivo, Corte Suprema y Ejército Centroamericano, que eran finalmente los que tenían la administración general de la región y eran los que tenían la representación diplomática de relaciones exteriores, de todo eso, como lo hace cualquier Estado. Entonces ahí nos quedamos nosotros como yacentes un tiempito. En 1838 salimos primero de las Provincias Unidas, pero nos metimos en la República Federal. Luego salimos en el 38 de la República Federal por un breve tiempo. No declaramos la independencia de manera absoluta, sencillamente salimos por Carrillo. Cuando ingresa Morazán a Costa Rica durante casi 10 meses en el año 1842, volvimos a ingresar a la República Federal porque Morazán quería impulsar desde aquí el proyecto federalista. Como aquí es destituido Morazán y fusilado, volvemos a salir de la República Federal y para ese momento, 1842, ya en el año 38, nosotros habíamos salido en un momento de la República, pero también se empezaba ya a salir Honduras y después del 42 en adelante, el resto de las regiones de Centroamérica poco a poco se fueron saliendo y en marzo de 1848, Carrera, que era el presidente de Guatemala, o el que estaba a cargo de Guatemala, resuelve retirarse de la federación en el momento en que a principios del año 48 aquí se está produciendo un movimiento por parte de las municipalidades orientado a presionar al Congreso y al presidente José María, y al jefe de Estado, al José María Castro Madrid, para que declaren la República. Y el Congreso de la República, justamente en ese proceso, se abandera con las peticiones de las municipalidades y declara la separación total de la federación y declara la República, ley que tiene que sancionar el jefe de Estado, que lo hace el 31 de agosto de 1848. Por eso es que le atribuimos a don José María Castro Madrid la proclamación de la Declaración de la República. Y pasa a ser una figura curiosa porque en la Constitución de 1847, ya en ese momento, se había establecido la doble figura de presidente y jefe de Estado. Es presidente o jefe de Estado, presidente. Y a partir de allí entra en un periodo de transición breve esa doble figura hasta que en 1849 ya se asume como la figura de presidente de la República, que la ejecuta ya de manera más nítida el gran benemérito de la patria y gran defensor de la soberanía centroamericana, Juan Rafael Mora Porras, y ahí empieza la época de la República. Pero eso obedeció fundamentalmente a eso. Entonces, durante un periodo nosotros estuvimos como opacados ahí por el sentimiento por el sentimiento y la vivencia unionista y centroamericanista que nos tocó vivir, donde de voluntad propia delegamos, digámoslo así, en las estructuras regionales aquello que debía haber sido únicamente nuestro. Por eso es que a partir de 1850 también empiezan
las primeras relaciones diplomáticas de Costa Rica como Estado independiente con el Vaticano, con Estados Unidos, con España, que había empezado a reconocer los países ya independientes, con Bélgica, con otros países que son los primeros en establecer las relaciones, y con el Vaticano incluso nos ganamos también el Obispado de Costa Rica, que fue instituido para un costarricense en ese momento, el doctor Anselmo Llorente y Lafuente, que juega un papel muy importante en los días de la campaña nacional porque llama al pueblo católico a sumarse a las proclamas de Mora de 1855, cuando llama a la gente a prepararse para la guerra. Y por otro lado, le da un carácter pontificio a la Universidad de Santo Tomás, que ya existía en 1843. Si me lo permite, hago un avance sobre esa universidad, porque esa universidad de carácter pontificio se cierra en 1888. Después viene el proceso para reabrir la universidad, que empieza, digamos, desde finales del siglo XIX hay intenciones. Después, en 1906, el Colegio de Abogados solicita la apertura de la universidad y hay un movimiento en presión ahí. En la década de 1930, Teodoro Picado, Michalski, juega un papel importante en impulsar la apertura de la universidad. El Tinoco, ¿cómo se llama? Luis Demetrio Tinoco también. Ya Rafael Ángel Calderón era diputado en 1934 y empieza un proceso ahí. En época de León Cortés no se abre la universidad porque el ministro de Educación no quería abrirla, y tampoco León Cortés, que consideraba que no era necesaria. Cuando entra Rafael Ángel Calderón Guardia, es de las primeras cosas que toma. La primera medida, anular las leyes liberales de 1882 al 88, porque este era un compromiso con la iglesia. Segundo, el impulso a la universidad. Pero ese impulso a la apertura de la universidad es muy interesante porque el mismo Rafael Ángel Calderón Guardia, que era de una tradición conservadora católica muy fuerte, se opone a que se reabra la Universidad de Santo Tomás para que no tenga el carácter pontificio, sino que se abra una nueva universidad que sea laica. Fíjense qué interesante lo que estoy diciendo. Y uno dice, y Calderón Guardia tan católico, conservador, sí, pero él se educó en Europa, en dos universidades. En una primera etapa en la Universidad Católica de Lovaina, muy conservadora, siguiendo los pasos de su padre, y durante 2 años en la Universidad Libre de Bruselas, que era la parte opuesta, que era como decir la Universidad Socialista Europea en ese momento. Entonces, él tenía los dos mundos, y los dos mundos universitarios, y quizás él se identificó más con la libertad de la Universidad Libre de Bruselas que con una universidad, digamos, donde la iglesia tenía hasta un papel de censura. Entonces, juega todo esto. Fíjense que es interesante esos aspectos. Perdone que me haya extendido haya llevado esa colita hasta allá, pero eso es parte de ese proceso de la formación del Estado y la sociedad costarricense. Claro que sí. Hay otra pregunta de Miguel Gamboa que dice, la lucha entre los liberales de León y los conservadores de Granada incidió negativamente o entorpeció de alguna forma el proceso de declaración de independencia trasladado desde Guatemala hasta Costa Rica. Sí, claro, eran conservadores, predominaba la línea conservadora en Nicaragua. Y en toda Centroamérica hubo conservadores y liberales. Al final se fueron imponiendo los liberales, para ponerlo de esa manera, o los revolucionarios independentistas, frente a los conservadores monárquicos. Se fueron imponiendo. Lamentablemente no hemos hecho un buen estudio fino de detalle, pero se podría hacer analizando incluso los movimientos por las actas de independencia y todo, viendo las raíces de los participantes para ver cuántos eran monárquicos, cuántos republicanos, etcétera, y entonces tener la comparación. En algún momento en la charla dije más o menos que la composición en Guatemala era pequeña. En un momento hubo una fuerte influencia conservadora, pero después, al movilizar la gente, empezaron a llegar los liberales y se impusieron en la toma de decisión importante del 15 de septiembre. Y finalmente, otro saludo. Sí, perdón. Igual fue en Costa Rica porque la primera reacción fue agregarse al Imperio Mexicano, ¿verdad? Era la parte como conservadora de ese proceso. Sí, claro. Entendiendo que el Imperio Mexicano era republicano, ya no era monárquico. Eso es importante porque a veces cuando nosotros en el lenguaje decimos imperialistas y republicanos, ¿verdad? De pronto no entendemos que ese imperialismo, ese imperialista
es republicano, solo que responden al imperio de Iturbide, al emperador, pero ya era fuera del contexto de la dominación española. Finalmente, Rosa María Mejía le envía otro saludo y Camila de la Cruz, una recomendación, dice, para el tema de las celebraciones se recomienda la fiesta de la independencia en Costa Rica de 1821 a 1921 de David Díaz, sí, que es la tesis de David. Un libro muy importante. Bueno, la tesis de investigación que está publicado como libro. De la maestría. Informativamente. Y Habib Zúcar también envía su saludo y felicita por la conferencia. Muchas gracias a todos. Creo que con esto terminaríamos. Muy amables a todos y a quienes nos han escuchado también. Muchísimas gracias. Ya desaparecimos de la escena. Creo que sí. No tengo idea.